Tenía 19 años, era virgen y fue vendida a un jeque multimillonario de 75 años. En la noche de bodas él solo quería una cosa, legalizar el matrimonio. Pero lo que sucedió en esa cama conmocionó al mundo entero. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde donde nos ves, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like, porque esta historia es imposible de olvidar. Ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación parte el corazón. Solo tenía 19 años, y ese día escuchó de su madre una frase que lo cambió todo. Es la única forma de salvar la bodega. Pensó que era una broma, pero los ojos de su padre no dejaban lugar a dudas. La propuesta era real, oficial, y tenía un precio que ninguna hija debería pagar. El jeque multimillonario de 75 años estaba dispuesto a pagar todas las deudas de la familia a cambio de una esposa joven, no una actriz, no una modelo, sino una mujer educada, modesta, de una familia europea tradicional. «Quiere a alguien como tú», dijo el abogado, empujando el contrato por la mesa. En el papel todo parecía muy bonito. Sellos dorados, timbres oficiales, cláusulas en francés y árabe. Pero nada de eso parecía justo, porque lo que decía ese contrato, incluso sin palabras, ella lo entendió de inmediato. La estaban cambiando por dinero, por la bodega, por la supervivencia de la familia, por los días. Se resistió, gritó, lloró, amenazó con huir, pero ya todo estaba decidido. Es un matrimonio simbólico, insistía el padre. Es un hombre mayor, seguramente solo necesita compañía. Ella lo creyó. Quiso creerlo. El acuerdo fue firmado por abogados internacionales. El intermediario era un representante de Marruecos. La familia recibió protección financiera de inmediato, las deudas fueron congeladas, la bodega retirada de la subasta, y ella perdió su libertad. El vuelo a Marrakech fue programado para el siguiente sábado. Viajó sola en un avión silencioso, sin saber si la llevaban a una nueva vida o a su final. El miedo no venía de los sonidos, sino del silencio, el silencio del contrato, el silencio de sus padres y el silencio que llevaba en el corazón. El silencio de quien ya ha dicho sí, pero nunca quiso decirlo. Cuando llegó a Marruecos, la recibieron con gran pompa. Un coche negro blindado, un chofer silencioso, un hotel de lujo reservado solo para ella. Pero nada de eso parecía un regalo, todo parecía una preparación. En el coche miró por la ventana y vio una ciudad llena de vida, niños jugando, tiendas coloridas, palmeras meciéndose con el viento cálido. Y pensó, ¿cómo puede el mundo ser tan ligero mientras yo me caso con un hombre de 75 años? La víspera de la ceremonia, ya en el palacio del jeque, escuchó de las asistentes, él espera mucho conocerla, señora. ¿Abrió los ojos de par en par conocerla? ¿Cómo es eso? ¿No sería solo un matrimonio legal? Se quedó paralizada. Pensaba que el matrimonio sería solo una formalidad. Pero nadie garantizaba eso. Ni su padre, ni los abogados, ni el contrato. Esa noche, sola en la habitación, lo entendió. Quizás tenga que acostarme con él, y nadie vendrá a salvarme. Por la mañana, el día de la boda, el palacio estaba en silencio, pero no era el silencio de la paz, sino el silencio del control. Se despertó temprano, sin haber dormido. Las asistentes entraron a la habitación con sonrisas forzadas, con vestidos blancos en las manos y palabras dulces que solo aumentaban la sensación de encierro. Hoy es tu gran día, señora Agrande. Quería reír o gritar. Vestirse tomó casi una hora, pura seda, collares de perlas, un suave perfume en la nuca. Cuando se miró al espejo, apenas se reconocía. Parecía una novia, pero se sentía como un producto empaquetado. En el salón principal, la ceremonia estaba lista. Pocos invitados, todos con trajes impecables y rostros neutros. Diplomáticos, embajadores, abogados. No había nadie de su familia, nadie la abrazaba, nadie la miraba como a una hija, como a una persona.
En el centro del salón estaba el novio, Tariq Ibn Rashid. Vestía ropa tradicional, un turbante oscuro y emanaba confianza, salud y orgullo. Sus ojos brillaron al verla, y no era ternura, era posesión. Estaba satisfecho, feliz de saber que en unas horas obtendría lo que tanto deseaba. Una esposa joven, virgen, occidental. Las anteriores, todas mayores, ya no le interesaban. Tariq quería novedad, juventud, obediencia. Ella tragó saliva. El maestro de ceremonias hizo las presentaciones oficiales en árabe y francés. Ella respondió solo lo necesario. Firmó papeles que ya ni leía. Aceptó el anillo, las bendiciones y el título. Oficialmente se convirtió en esposa. Tras la ceremonia, el jeque se acercó, se inclinó y le besó la mano. Ella permaneció inmóvil, sin parpadear. «Eres aún más hermosa de lo que me prometieron», dijo él, sonriendo. A ella le dieron náuseas. Más tarde, al anochecer, la guiaron por un pasillo estrecho. Pasaron por puertas pesadas, cortinas gruesas, un jardín interior silencioso. Las sirvientas la dejaron frente a una puerta dorada. «Este es tu ala, señora A». «¿Y dónde está el señor Tariq?», preguntó ella. «Vendrá después, como dicta la tradición». La puerta se cerró, y ella, sola en esa habitación lujosa, se tumbó en una cama que no eligió, con el corazón latiendo demasiado rápido para dormir, pensando solo en una cosa. ¿De verdad ocurrirá esta noche? La habitación estaba silenciosa, demasiado grande, demasiado fría. La decoración era lujosa, pero sin alma, muebles dorados, cortinas pesadas y un enorme espejo frente a la cama. Todo parecía hecho para impresionar o intimidar. Se sentó en el borde de la cama, el corazón le palpitaba, los pies fríos, las manos temblando sobre las rodillas. Quería huir, pero ya no había a dónde escapar. De repente, la puerta se abrió y entraron dos sirvientas, con la cabeza humildemente agachada. Sin pedir permiso, dijeron, «Debe tomar un baño y ponerse la ropa que se ha dejado para esta noche». Ella no respondió ni se movió, pero las mujeres ya sabían qué hacer. Prepararon el baño y dejaron a la vista una prenda fina, casi transparente. No era un camisón, sino un símbolo de rendición. «El señor Tariq vendrá pronto», dijo una de ellas sin emoción. A él le gusta que todo sea según la tradición. Tradición, así lo llamaban. Ella entró en la bañera como si fuera al sacrificio, se lavó en silencio, se puso la ropa ligera, casi invisible, que dejaba al descubierto sus piernas y resaltaba cada una de sus curvas. Al regresar a la habitación, volvió a sentarse en la cama. No había sábana para ocultar la vergüenza. No había aire para respirar. A los pocos minutos, él llegó. El sonido de la manija de la puerta girando resonó como un disparo amortiguado en la oscuridad. Ella se encogió instintivamente, aunque no se movió. Tariq entró despacio. Llevaba ropa tradicional, la cara afeitada, un perfume demasiado intenso. Sus ojos la miraban con hambre. Cerró la puerta detrás de sí y se acercó a la cama como si fuera su propiedad. Se detuvo frente a ella y sonrió. «Eres hermosa». Ella no respondió, él inclinó ligeramente la cabeza, su voz era baja y cortante. «Quítate la ropa». Silencio. «Ahora quiero ver lo que me pertenece». Ella tragó saliva. Sus manos temblorosas desataron la seda. La tela resbaló de sus hombros y cayó sobre la cama. Ella quedó desnuda, con los ojos bajos. «Acuéstate en la cama», ordenó él, con las piernas bien abiertas, como debe estar una esposa en la primera noche, y no me obligues a repetirlo. Ella se acostó lentamente, se giró hacia la pared, el corazón desesperado. Tariq la observaba en silencio, su pecho subía y bajaba pesadamente, sus ojos brillaban de expectación. Se tumbó despacio en la cama, el peso de su cuerpo hundió el colchón. Se acercó más y dijo, «Te diré exactamente lo que va a pasar ahora». Ella contuvo la respiración.
Va a doler, y tú no te vas a mover, no te vas a encoger, no vas a gritar, puedes morder la sábana si lo necesitas. Pero una vez que empiece, no me detendré. Una lágrima silenciosa rodó por la comisura del ojo de A. Ella no parpadeó, su rostro seguía vuelto, pero sus músculos temblaban. Tariq se inclinó aún más, ahora hablaba junto a su oído. Su voz estaba cargada de deseo y dominio. Vas a permitir que esto suceda. Te abrirás sin luchar, sin resistirte. Para esto fuiste creada, y lo soportarás. Todo, completamente. Ann no respondió, pero todo su cuerpo se enfrió, su mirada se perdió en el techo, su alma estaba lejos de allí. Tariq se colocó entre sus piernas, se inclinó, acercó su rostro a su cuello, aspiró profundamente el olor de su piel y susurró con voz ronca, vamos, date prisa. Anhelo poseerte cuanto antes. Pero antes de dar un paso más, se detuvo. Su respiración se volvió irregular, sus ojos se agrandaron y luego se pusieron en blanco, como si se apagara por dentro. Su cuerpo se tensó por un segundo, quedó inmóvil, y luego se desplomó, pesado, flácido, sin vida, como si algo dentro de él simplemente se hubiera apagado. Permaneció inmóvil, sintió el peso de su cuerpo, la cabeza presionando su hombro, la mano sobre su abdomen, el calor de una respiración que se desvanecía. Tariq, susurró casi sin voz. No hubo respuesta. Intentó apartarlo, pero era demasiado pesado. Consiguió mover su torso solo unos centímetros. Jadeaba por el contacto, por lo ocurrido, por el terror. Ayuda, gritó usando los últimos restos de aire. La puerta se abrió de golpe. Las sirvientas entraron corriendo, gritaron, y tras ellas llegaron rápidamente dos guardias. Uno tiró bruscamente del cuerpo del jeque, otro lo cubrió con una sábana. La habitación se convirtió en un caos. Llamaron a los médicos. El pasillo se llenó de órdenes en árabe, pasos rápidos y voces tensas. Fue llevada a otra habitación, aún envuelta en la sábana, pálida, en estado de shock. No podía ni llorar ni hablar. Solo sentía un vacío cruel, como si el mundo se hubiera apagado. Unas horas después supo la verdad. Tariq había sufrido un derrame cerebral grave e irreversible, entró en coma, fue conectado a máquinas, no respondía y no volvería. Durante los 3 meses siguientes, vivió en el palacio, sin derecho a salir, sin contacto con el mundo exterior, como si aún le perteneciera, incluso cuando él estaba inconsciente. Hasta que una sofocante mañana una sirvienta entró y solo dijo, el señor Tariq falleció anoche. Sobre la mesa había un sobre, el testamento. La esposa a la que nunca llegó a poseer, fue nombrada heredera parcial. Nadie mencionó jamás aquella noche, y ella tampoco lo contó nunca, porque esa noche nunca sucedió. El funeral fue modesto, sin cámaras ni discursos, solo una ceremonia rápida rodeada de guardias y silencio. No tuvo permitido asistir, a pesar de ser la viuda y esposa legítima. Al día siguiente, un abogado del jeque llegó al palacio, con un traje oscuro, una carpeta en la mano y una expresión impenetrable. El testamento se abrió esta mañana, dijo directamente. Y usted está en él. Ni siquiera reaccionó. No sabía si era un premio o una maldición. La cláusula del contrato matrimonial era clara, el matrimonio debía consumarse para que los derechos hereditarios entraran en vigor. Pero nadie sabía exactamente qué ocurrió aquella noche. Y Tariq nunca dijo nada. Eligió el silencio. Un silencio que para muchos significaba, todo, o, nada. Pero nadie esperaba lo que vendría después. El jeque dejó una disposición testamentaria personal, garantizándole una parte de la herencia. Propiedades, acciones, manutención vitalicia, todo conforme a la ley de herencias de Marruecos. Fue una decisión individual, meditada e irrevocable. Un regalo o una trampa. Quizás era su manera de decir, llevarás mi nombre con amor o sin él, con deseo o sin él, y todo el mundo lo sabrá. Pero para los hijos del jeque,
aquello fue una ofensa. Ese mismo día comenzaron los ataques, las filtraciones a la prensa, artículos que cuestionaban su origen, rumores de brujería, seducción y de que estaba allí solo por interés, como si hubiera engañado a un hombre poderoso para quedarse con su fortuna. La joven española que se convirtió en millonaria viuda en menos de 3 meses, decían los titulares. Y ella guardaba silencio, no daba entrevistas ni aparecía en público. Pero eso no evitó que se convirtiera en un blanco. La familia del jeque contrató abogados y comenzó un proceso judicial para anular el testamento, alegando que él estaba enfermo, vulnerable, bajo influencia, que ella se había aprovechado de un hombre viejo y débil. Y lo principal, que la cláusula de legalización matrimonial no se había cumplido. Esa herencia es una vergüenza, declaró una de sus hijas mayores en una entrevista a un canal de Dubái. Esa mujer robó lo que nos pertenecía. Pero nada causó más tensión que la noticia que llegó 2 semanas después. Zahir regresaba, el hijo menor, graduado en Derecho Internacional por la Universidad de Londres, ausente por más de 5 años, reservado, inteligente y peligroso. No descansará hasta limpiar el nombre de su padre, decían. Triple A lo escuchó por televisión, sentada en el sofá con las ventanas cerradas, en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Sabía que lo que venía no sería solo un juicio, sería una guerra personal. Y ella era el objetivo. Pasaron 7 años y Triple A desapareció. No de los documentos oficiales, pero sí de la vida. Ahora vivía en el sur de España, en una vieja casa entre las colinas de Cádiz, con paredes blancas, cortinas pesadas, un jardín sencillo y cercado. Allí se despertaba cada día a las 6 de la mañana, tomaba té, leía, paseaba en silencio. Sin fiestas, sin apariciones públicas, sin entrevistas. La herencia permanecía en secreto. El tribunal cerró el caso por falta de pruebas de manipulación, pero su nombre nunca fue limpiado. Algunos decían que era una mujer fría, otros que era una víctima inteligente, pero nadie sabía con certeza qué ocurrió aquella noche. Nunca habló ni del matrimonio, ni de la muerte, ni del testamento. Contrató a un pequeño grupo de guardaespaldas, hombres discretos y leales, pagados para protegerla de todo, la prensa, los curiosos, la propia historia. Vivía como si llevara un fantasma, con la mirada siempre alerta y el alma cansada. Pasaba los días sin hablar con nadie, cuidaba el jardín o se sentaba en la terraza, observando cómo el viento movía los olivos. Intentaba olvidar, pero el cuerpo lo recordaba todo, a veces temblando en la oscuridad. E incluso después de tanto tiempo, la paz no llegaba, porque Triple A sabía que historias como la suya no terminan en silencio, solo se detienen por un tiempo. Y ese tiempo se estaba acabando. Él llegó en silencio. Zahir Rashid, hijo legítimo de Terik, un hombre de mirada fría, ojos oscuros y elegancia natural. Tenía 35 años y, aunque llevaba sangre del desierto, era graduado en Derecho Internacional por la Universidad de Londres. Era reservado, educado, hablaba 5 idiomas y durante 7 años había observado desde lejos. No apareció cuando su padre cayó, ni cuando murió, ni cuando se leyó el testamento. Pero ahora algo le inquietaba. La falta de respuestas. Una mujer escondida en el fondo de España, inalcanzable, intocable y rica. Zahir nunca aceptó esa historia. El viejo Terik, muerto la noche de su boda con una virgen de 19 años, y ella, que recibió parte de la fortuna, le parecía injusto. Era una mañana clara cuando pisó por primera vez Cádiz. Alquiló un coche negro y fue solo por la carretera que cruzaba los viñedos. Afuera, el sur de España parecía tranquilo, pero por dentro todo estaba tenso y alerta. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, pantalones oscuros de traje y un reloj sencillo pero caro. No había sonrisa en su rostro, solo concentración. Aparcó el coche frente a la casa de A.A., la verja estaba cerrada. A los lados había cámaras de vigilancia, un guardaespaldas lo observaba desde lejos. Zahir esperó con la ventanilla bajada y la mano en el volante.
¿Puedo ayudarle? Preguntó secamente el guardaespaldas. Estoy aquí para hablar con la señora A, respondió Zahir, con acento claro y tono firme. Ella no recibe visitas. Soy Zahir Imrazid. El guardaespaldas tragó saliva, no respondió de inmediato, hizo una llamada rápida y volvió. Ella no le recibirá. Zahir solo asintió, no discutió, puso la marcha atrás lentamente, como si fuera parte del plan. Y así era. Sabía que no llegaría a ella con una visita, sabía que estaba protegida, sabía que si quería respuestas tendría que actuar de otra manera. Aquella noche, Ayla durmió mal, había algo extraño en el aire, una vibración inusual en la verja. Sentía que alguien estaba cerca, y no era un periodista. Al día siguiente, Zahir se alojó en un hotel a 3 kilómetros de allí. Usó un nombre falso y comenzó a observar. Descubrió dónde compraba pan Ayla, a qué hora cambiaba el turno el guardaespaldas, cuántas veces a la semana paseaba por el patio trasero de la casa. Y lo más curioso, vivía sola, absolutamente sola. En la habitación del hotel, Zahir lo anotaba todo, fotos, horarios, detalles. No por obsesión, sino por estrategia. Quería entender qué pasaba con esa mujer, parecía inalcanzable, pero con la mirada vacía, parecía segura, pero nunca salía de casa. Parecía culpable. ¿O era que él quería creerlo así? Por primera vez, Zahir dudó. En su rostro, en la forma en que sostenía las tazas con ambas manos, en cómo evitaba mirar a los hombres a los ojos, en cómo siempre mantenía los hombros tensos, había algo que no se correspondía con el comportamiento de una mujer interesada. Al cuarto día la vio en la tienda. Estaba distraída, cogía manzanas. Casi se acercó a hablarle, pero se detuvo, sintió que ella no era solo un enigma, sino un campo minado. Si daba un paso en falso, todo explotaría. No se fue. Tras el primer intento de hablarle en la puerta, que fue rechazado, Zahir permaneció cerca. Callado, estratégicamente, empezó a frecuentar los mismos lugares, la misma panadería, la misma tienda, el mismo sendero por el que ella paseaba por las tardes. Ella se dio cuenta, sentía su mirada, incluso cuando él fingía no mirarla, pero no le dijo nada ni a los guardias, ni a la vecina, ni a sí misma, sabía quién era él y a qué había venido. En la tercera semana, Zahir llamó a la puerta de la casa. Iba pulcro, afeitado, impecable, camisa blanca con las mangas remangadas, chaqueta gris claro, zapatos limpios. No he venido a vengarme, dijo, cuando el guardia intentó detenerlo. Ella lo escuchó desde arriba, pero no bajó. Solo quiero hablar, insistió. 10 minutos sin cámaras, sin acusaciones. Silencio. Solo quiero saber la verdad. Otra vez silencio. El guardia cerró la puerta lentamente. Zahir no discutió, se dio la vuelta y se fue. Pero volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Ella empezó a preguntarse si realmente quería respuestas o solo trataba de desestabilizarla. Ese sábado por la tarde ella estaba en el jardín regando las plantas. Zahir apareció al otro lado de la cerca. «¡Qué flores tan bonitas!», dijo asintiendo. Ella lo ignoró y siguió regando las raíces de la lavanda. «Solo quiero entender», dijo él. «Y tú eres la única que puede contármelo». Ella apagó la manguera, levantó la mirada y lo observó unos segundos. «¿Qué es exactamente lo que quieres saber?». Por primera vez le habló. Zahir se acercó lentamente a la cerca. «¿Tuviste algún romance?». «Tú y mi padre». Anja respondió. Su rostro no cambió. Ni sorpresa, ni ira, solo silencio. «¿Lo tocaste?». Continuó él. «¿O él te tocó a ti?». Ella se dio la vuelta y volvió a regar las plantas. Zahir se quedó de pie, respirando hondo, como si contara hasta 10 para sí mismo. «Sobre el testamento. ¿Fue idea tuya?». Preguntó finalmente. Ella soltó la manguera. «¿Has terminado?». «Por ahora sí»,
respondió él. Pero hoy. Sí. Dio un paso atrás y se fue. La semana siguiente volvió, esta vez no le habló, solo dejó una cesta en la puerta. Frutas, té de menta y un sobre con una tarjeta. No quiero intimidarte. Quiero entender que vio mi padre en ti, escribió Zair. Ella no respondió ni devolvió la cesta. Los días siguientes pasaron en breves encuentros. Un gesto de cabeza a lo lejos, comentarios sobre el clima, una mirada más larga de lo necesario. Y en cada movimiento de Zair veía algo que lo confundía aún más. Ella no parecía cínica, no parecía fría. Parecía herida. Y eso era más difícil de aceptar que cualquier acusación. Fue por casualidad. Zair pasó el día resolviendo asuntos legales en Sevilla. Pero sus pensamientos no estaban en los papeles. Regresó al hotel por la tarde, tenso e inquieto. Estaba cansado de cómo evitaba todo. Preguntas, miradas, explicaciones. Siempre firme, siempre contenida, inalcanzable. En el pasillo del hotel escuchó involuntariamente una conversación entre la recepcionista y la camarera. Es rara, ¿verdad? Nunca he visto reírse a esa mujer. Y no es de extrañar, considerando por lo que, dicen, ha pasado. ¿Qué? Que no pasó nada. Que el viejo murió antes de. ¿Sabes que nunca fue tocada? Zair se detuvo. Las chicas se dieron cuenta. Disculpe, señor, no sabíamos que estaba aquí. ¿Quién dijo eso?, preguntó él. La enfermera que cuidó su cuerpo dijo que estaba limpio, como si nada hubiera pasado. Zair guardó silencio y simplemente se fue. Al día siguiente fue a la puerta de la casa de más temprano de lo habitual. Necesito hablar con ella, le dijo al guardia. Esta vez ella lo permitió. Él la esperó en el jardín. Ella estaba sentada, cubriéndose las piernas con una sábana blanca, sosteniendo una taza de té. Zair se acercó con seguridad, pero su mirada era distinta, sin ira, con algo más oscuro. ¿Es cierto?, preguntó directamente. ¿Que nunca tuviste nada con mi padre? Levantó la taza a los labios sin apartar la mirada. ¿Qué importa ahora? Mucho. Entonces no, Zair frunció el ceño. No. ¿Él te tocó? ¿Quieres decir que el matrimonio fue consumado? Eso es lo que quieres oír, ¿no? Quiero la verdad. Se levantó, tranquila y firme. Se acercó y se detuvo a pocos pasos de él. Sí, el matrimonio fue consumado, eso es lo que quería saber, ¿verdad? Zair la miró. ¿Lo juras? Lo juro, dijo mirándolo a los ojos. Guardó silencio unos segundos y luego, en voz baja, contenida y desafiante, dijo, entonces, demuéstralo. Se quedó inmóvil. Su mirada vaciló un instante. Un segundo, y él lo vio. Zair vio el miedo, la duda, el rubor subiendo por su cuello. Ella no era una maestra de la mentira, era una maestra del silencio. No tengo que demostrar nada. Finalmente dijo ella. Pero acabo de decir que sucedió. Y si sucedió, está en el pasado. Zair dio un paso adelante, ella no retrocedió. Porque si no ocurrió, susurró él, no tendrías derecho a la herencia. No tienes que recordármelo. Sé muy bien lo que está en juego. Entonces, ¿por qué mentir? Ella respiró hondo, miró al cielo y dijo en un tono en el que se mezclaban el dolor y la defensa, porque a veces decir la verdad no significa proteger a nadie. Él guardó silencio. Su rostro era firme, pero sus ojos estaban rotos. Y en ese momento Zair sintió algo que no esperaba. No era rabia, no era desprecio, era deseo y culpa. Porque empezaba a querer entender a esa mujer, pero también empezaba a querer tocarla, y eso quemaba. En los días siguientes, Ayla intentó fingir que nada había cambiado. Regaba las plantas a la misma hora, preparaba el té a la misma temperatura,
caminaba sobre las piedras del jardín como si flotara dentro de sí misma. Pero todo en ella estaba más alerta, más tenso. Zair no apareció durante 3 días. Ni cestas con regalos, ni notas, ni provocaciones. Debería haber sentido alivio, pero estaba inquieta. Al mediodía del 4.º día, él apareció sin previo aviso. Vestía de negro, la camisa ceñida al cuerpo, sin chaqueta, sin formalidad. Sus ojos parecían más profundos, su rostro herméticamente cerrado. Ella lo vio desde la terraza y bajó lentamente. ¿Has venido a exigir otra respuesta?, preguntó ella en el jardín. No, no era para traer más dudas. Ella frunció el ceño. Zair sacó un recorte de periódico viejo del bolsillo y le mostró el titular. Viuda española hereda la fortuna de un jeque árabe tras una misteriosa noche de bodas. ¿Fuiste tú quien filtró esto?, preguntó él. Ayla se quedó inmóvil. Leyó el titular como si fuera la primera vez, pero ya lo sabía. Ya lo había leído, releído y tragado sangre seca. No fui yo, respondió tranquilamente. Porque te convenía, insistió él. Entonces la idea de la noche consumada mantenía el testamento en vigor. No fui yo en el bar, repitió ella. Pero te benefició, ¿no es así? Su silencio dolió más que cualquier grito. Zair dio un paso al frente. Ella no retrocedió. Entonces todo está claro, susurró él. Mentiste y te gustó. Sobreviví, respondió ella, mirándolo directo a los ojos. ¿Te gustó? Sonrió él amargamente, de lado. No era burla, era rabia contra sí mismo. Eres buena en esto. ¿En qué? En no decir nada, pero volver loco a todo el mundo. Ella respiró hondo, se giró para volver a la casa. Pero él la siguió. Espera. Ella se detuvo, sin mirarlo. ¿Eso es todo?, preguntó él. ¿Sobreviviste? Ella volvió a girarse y se encontró con su mirada. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Por venganza, justicia o curiosidad? Su mirada se oscureció, las palabras desaparecieron, solo quedó el cuerpo. Se acercó demasiado. Su pecho casi tocaba el de ella. El calor de su aliento se sentía entre ambos. Ayla sintió como el corazón le latía más rápido. No hagas esto, dijo en voz baja. ¿Qué? ¿Esto?, preguntó él. Pero no retrocedió, sus manos casi rozaron las de ella. Casi, pero no la tocaron. Ella contuvo el aliento y dio un paso atrás. Es hora de que te vayas. Zair se quedó quieto, los ojos fijos en ella, el pulso acelerado. El deseo oculto bajo la superficie. No me odias, Ayla. Quizás debería. Pero no me odias. Ella no respondió, le dio la espalda y entró en la casa. Zair se quedó solo en el jardín, el sol empezó a ponerse y su cuerpo ardía por dentro. No sabía qué buscaba, pero sí dónde encontrarlo. El antiguo despacho de su padre en la casa de Tánger llevaba años cerrado. Nadie entraba, ni siquiera los abogados. Pero Zair entró. El aire olía a cuero viejo, madera encerada y silencio. Mapas, libros en árabe, pilas de papeles. Nada estaba en su sitio, y eso era lo que más le inquietaba. Tras varias horas hurgando en carpetas, encontró en el fondo de un cajón con doble fondo los contratos de compra de la bodega de la familia de Ayla, firmados por empresas fantasma vinculadas a Terik. Fue como un golpe en el estómago. Terik había comprado la bodega mucho antes de la quiebra, era socio oculto y saboteaba poco a poco el negocio familiar. Sacaba dinero, desestabilizaba la exportación, presionaba a los acreedores en secreto. No fue una casualidad, ni un mal negocio, fue premeditado. Zair lo entendió todo. El padre destruyó lo que ella tenía para salvarla, luego convirtió su ruina en las condiciones perfectas para el matrimonio, no por amor, sino para poseerla.
Zahir se sentó en el sillón de su padre, mirando los documentos, y al lado había una carpeta aparte con fotos, copias de cartas e informes sobre la vida de Ayla antes de la boda. A los 17 a 18 años en ferias de vino con su familia, en la universidad, la vigilaban. Incluso antes de que ella supiera que sería vendida, ya la habían marcado. La sangre de Zahir se heló. Ayla no era interesada, era un objetivo, cuidadosamente elegido. Y su padre no era un hombre enfermo que murió antes de tiempo. Era un depredador que sabía exactamente lo que hacía. Esa noche, al volver al hotel, Zahir no pudo pegar ojo. El rostro de Ayla aparecía en sus pensamientos, destellos. Como evitaba el contacto visual, callaba, se contenía, respondía con dureza. Lo comprendió, ella nunca mintió, nunca intentó dar lástima. Guardaba silencio para sobrevivir. Y pagaba por ello cada día. A la mañana siguiente, Zahir hizo la última pregunta a uno de los viejos abogados de su padre. ¿Por qué nadie cuestionó la legalidad del matrimonio? ¿Por qué nadie se atrevió a dudar? Porque suponer que el jeque ni consumó o no consumó el matrimonio sería llamarlo impotente y ofender públicamente su memoria. Ninguno de los hijos quería cargar con esa vergüenza, ni siquiera tú. Zahir guardó silencio. Así que era eso. Ayla heredó no porque fuera reconocida como esposa, sino porque el mundo temía decir la verdad. Y al final, no heredó. Cargaba con ese peso. Zahir cerró los ojos y respiró hondo. El hombre que juró proteger el honor de su padre, ahora debía decidir si proteger la memoria o liberar a la mujer a la que él había destruido. Cada día le resultaba más difícil mirar a Ayla sin sentir que, en cierto modo, ella era todo lo que su padre nunca se atrevió a ser. Una persona libre y silenciosamente invencible. Al atardecer, Zahir regresó sin avisar, sin escolta, sin máscara en el rostro. Triple A ya lo esperaba, como si hubiera sentido sus pasos en el jardín antes incluso de oír el sonido de la puerta. No dijo nada, simplemente abrió la puerta y lo dejó entrar. El silencio entre ellos duró más de un minuto, pero por dentro, todo gritaba. Zahir se acercó despacio, sin invadir, sin prisa. Perdóname, Zakaya, dijo por fin, por todo. Ella simplemente lo sintió. Él respiró hondo. No he venido a quitarte nada. Lo sé, respondió Ayla en voz baja. Zahir dio un paso adelante, levantó la mano lentamente y le tocó el rostro con las yemas de los dedos. Su piel estaba cálida, las mejillas sonrosadas. Pasó los dedos por la línea de la mandíbula, por la curva de la barbilla. Triple A no se apartó, sus ojos estaban fijos en los de él. En su mirada había miedo, pero también deseo, tensión y expectativa. Luego él la tomó suavemente por la nuca y sus labios se encontraron con los de ella. Fue un beso firme, cálido, húmedo. Su lengua entró sin invitación, como si supiera exactamente a dónde ir. Exploró con precisión, dominó el espacio. Ella gimió contra sus labios, el sonido era ronco, entre dolor y placer. Zahir mordió con fuerza su labio inferior, luego lo lamió. Después repitió, sus manos se apretaron en su cintura, las de ella en su cuello, en sus hombros. Su cuerpo se arqueó hacia él, como queriendo perderse en ese contacto. Fue un beso de urgencia, de rabia, de deseo, de miedo y de hambre. Cuando él se apartó unos milímetros, aún con la frente pegada a la de ella, ambos respiraban entrecortadamente. Ella, susurró él con voz ronca. Ella solo dijo, quédate en esa habitación sofocante, a la luz del sol poniente que se cuela por las rendijas de la ventana. Se quitó la blusa despacio, las manos temblorosas, sin romanticismo. No había música, solo respiración. Zahir miraba, como pidiendo permiso con los ojos, pero aún sin tocar. Ella se quitó los pantalones, quedó en ropa interior, luego también se la quitó. No había vergüenza, solo entrega. Él se acercó, pasó los dedos por sus clavículas, por la curva del cuello, por el centro del pecho.
Bajó tranquilo, seguro. Su toque era de quien sabe, de quien guía, pero espera. Cuando ella se apartó un poco, él se detuvo. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió, pero sus ojos brillaban. Aún no era placer. Era miedo. Zahir la acomodó con cuidado, se colocó entre sus piernas. Su cuerpo estaba cálido, firme, la presión de sus caderas controlada, su respiración cada vez más pesada. Triple A contuvo la respiración. Él la miró a los ojos y esperó. Nunca he sido, empezó ella, pero la voz le tembló. Zahir solo susurró, lo sé. Luego la penetró. Lento, profundo y con cuidado. Triple A gimió de dolor, cerró los ojos, se aferró a las sábanas, pero no dijo no ni se apartó. Su cuerpo se abrió por primera vez, no solo físicamente. Él se detuvo, permaneció dentro sin prisa. Ella sentía, él sentía todo, él besó su cuello, su barbilla, sus labios, la mordió suavemente, luego la lamió, luego gimió. Los movimientos eran al principio lentos, luego más seguros, luego intensos. A ella le dolía, pero ese dolor era suyo, y por primera vez, ese dolor era elegido. Su mano recorrió su cintura, subió por la espalda, con fuerza, con deseo, con hambre tiró de su cabello. Triple A respiraba con dificultad, pero no por miedo. Era otra cosa. Ella abrió los ojos, Zahir la miraba como si la viera por primera vez. Ella dijo, soy tuya. Él respondió con dificultad, no, eres mi elección. Él continuó hasta que su cuerpo tembló por completo, hasta que ella lloró sin saber por qué, hasta que todo dentro de ella gritó. Estoy viva. Silencio. La habitación seguía cálida, los cuerpos entrelazados, las respiraciones se iban calmando poco a poco. Ella yacía sobre su pecho, con los ojos cerrados y, por primera vez, sin peso. Pero el mundo tras la ventana no dormía, y al día siguiente llegó la noticia que lo cambió todo. Los días pasaban como si el mundo fuera de esas paredes no existiera. La casa respiraba con ellos, la habitación, el jardín, la tranquila terraza. Triple A y Zahir se amaban con una urgencia contenida casi diaria. No era solo deseo, era necesidad. Él se despertaba antes que ella, observando su rostro dormido. Ella lo esperaba por la noche con el cuerpo caliente y la mirada más tranquila. Hablaban poco, se tocaban mucho, como si hablaran su propio idioma, pero fuera de ese mundo todo era observación. Las sirvientas murmuraban cuando ella pasaba. Los dos hermanos de Zahir empezaron a aparecer de nuevo en el viejo palacio de Andalucía y las miradas seguían cada paso. Están juntos, susurraba alguien. Es temporal, decía otro. Ella intenta retener lo que ha heredado, comentaban tras las puertas. Zahir fingía no escuchar, pero Ayla oía todo. Pasaron días, luego semanas. Su cuerpo comenzó a cambiar lentamente. Primero fue el malestar matutino, luego el cansancio y, finalmente, la falta. Contaba los días, luego volvía a contar. Sentada en la cama con las manos en el vientre, intentaba aceptar lo que ya sabía, pero aún no podía decir en voz alta. No se lo contó. No podía. El recuerdo de la maldita cláusula del contrato, esa de la que nadie más hablaba, pero que ella nunca olvidaba, resonaba en su cabeza como una sentencia silenciosa. Si quedaba embarazada antes de 1 año tras la muerte de su marido, la heredera perdía el derecho a la herencia, salvo que los hijos fueran reconocidos oficialmente por el difunto. Pero Tariq estaba muerto y Ayla nunca fue tocada por él. Si alguien se enteraba, si alguien sospechaba, si investigaban, lo perdería todo. No solo el dinero, sino la seguridad, el derecho a quedarse allí, su historia y, quizá, incluso a Zahir. Un día caluroso comenzó a sangrar un poco, nada grave, pero suficiente para que palideciera. Se encerró en el baño, se lavó la cara 3 veces y luego se miró al espejo. Estaba embarazada. Lo sabía. Y no era una noticia feliz,
sino una sentencia con fecha límite. Aquella noche, Zahir la abrazó por detrás en la veranda. ¿Estás distante?, preguntó en voz baja. Solo estoy cansada, respondió ella. ¿De mí? De todo. Él no insistió, solo la abrazó más fuerte. Claro, él guardaba otro secreto en su vientre. Un secreto que se movía, crecía y, cuando fuera revelado, podría destruirlo todo. Al día siguiente, una de las criadas más antiguas, una marroquí que había servido a Tarik durante décadas, se le acercó con una taza de té y le susurró: si es un niño, nunca dejarán que herede en paz. Se quedó inmóvil y en ese momento entendió que estaba completamente sola. Intentaba mantener todo como antes, la rutina, la calma, el silencio. Pero Zahir observaba. Ya no desayunaba, y cuando comía, tragaba despacio, sin gusto, se acostaba temprano y despertaba con la mirada más profunda. La tercera vez que salió corriendo del jardín al baño con la mano en la boca, él no dijo nada, pero notó por la noche, cuando la abrazó por detrás, que algo había cambiado. Su vientre ya no era el mismo, casi imperceptible, pero él conocía cada curva de su cuerpo como una oración aprendida de memoria. Y ahí había algo nuevo, algo que crecía. Empezó a evitar los espejos, y él dejó de preguntar, hasta que una mañana calurosa la vio de pie junto a la ventana, con una fina camisa de dormir. Zahir la vio de lejos y ya no tuvo dudas. La tela se ceñía a su cuerpo delgado, pero en el centro había una ligera protuberancia, pequeña pero evidente. Zahir entró en la habitación en silencio, con los ojos encendidos. No miró a su alrededor, fue directo hacia ella. Estaba de pie junto a la ventana, con una manta sobre los hombros. Ella no lo notó, o fingió no notarlo. Su voz cortó el aire. ¿Cuánto tiempo pensabas ocultarme esto? Ella se quedó paralizada. ¿Cuándo pensabas decírmelo, Ayla? Ella se giró lentamente, el rostro pálido, los ojos llenos de lágrimas. ¿Cuándo? Después de que creciera. Después de que fuera demasiado tarde. Tenía miedo. ¿Miedo de mí? Él dio un paso adelante, la voz era suave pero firme. ¿O miedo de perder la herencia? Ella respiró hondo, lo miró a los ojos, no respondió de inmediato. De ambas cosas. Zahir cerró los ojos, se pasó la mano por el cabello, se dio la vuelta, casi se fue, pero se detuvo. Se giró lentamente. La mirada ya no era solo de enojo, sino también de dolor. Me lo ocultaste, no mentiste, pero callaste. Y eso también duele. Respiró hondo, los ojos húmedos pero firmes. No sabía cómo decírtelo. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderlo todo, de perderte, de perder este lugar. Esta pequeña parte de paz. Zahir la miró en silencio. Cuando habló, su voz era baja, contenida. No dudo que ese niño es mío, eso es lo que duele. Saber que pasaste por esto sola. Ella se acercó despacio y apoyó la frente en su pecho. Pero ahora ya no estoy sola. Él la abrazó, y en ese momento, incluso con la guerra tras los muros, el silencio entre ellos parecía un refugio. Zahir miró su vientre, la protuberancia era casi invisible, pero ya estaba ahí. Pasó las manos con cuidado, como si tocara algo sagrado. Intentarán quitártelo, a ti y al niño, pero no podrán. Cerró los ojos, respiró al mismo ritmo que él, y él ya estaba cerca. No como hijo, no como heredero, sino como hombre. Desde ese día todo se aceleró. Las miradas se multiplicaron, las preguntas ocultas se convirtieron en acusaciones abiertas. Las hermanastras empezaron a aparecer sin aviso, las tías hablaban en voz alta, como si ella fuera sorda. Ella se volvió más pálida, más redonda, ocultaba algo. Uno de los viejos abogados se acercó a Zahir. Si esto se confirma, entiendes el peso político, ¿verdad?
Zahir solo respondió con una mirada que no requería explicación. Ese mismo día convocó una reunión. El salón de mármol estaba frío, lleno de ecos, de tíos, primos, hermanos, abogados. Todos guardaban silencio. Zahir entró solo, vestido de negro, con la mirada firme. Triple A está embarazada. El niño es mío, y quien se atreva a hacerle daño a ella o a ese niño tendrá que pasar por encima de mí. Silencio. Nunca aceptaron su existencia, ahora tendrán que aceptar que se quedará. Respiró hondo. El peso en su pecho se transformó en decisión. Heredé el nombre de mi padre, pero no sus errores. Se dio la vuelta y se fue, sabía que la guerra apenas comenzaba. La casa parecía más silenciosa que nunca. Zahir regresó de la reunión con la mirada firme, pero el cuerpo cansado. Ya no había nada más que decirle a la familia, ya había dicho todo lo importante, ahora tenía que decir lo que aún no le había dicho a ella. Encontró a Ayla sentada en la terraza, descalza, con la mirada perdida en el cielo gris. Se acercó despacio, se sentó a su lado, sin tocarla. Ella rompió el silencio primero. Debes odiarme. ¿Por qué? Por todo. Por cómo empezó todo. Por haber callado tanto tiempo. Zahir respiró hondo. Odié al mundo por haberte dado tan poco. Y odié a mi padre por pensar que podía comprarte. Ella giró el rostro sorprendida, pero él no estaba ahí para herirla. No te quiero por lástima, ni por el niño, ni por el honor. Ella lo miró a los ojos. ¿Entonces por qué? Zahir sonrió levemente, esa sonrisa rara que solo él tenía. Porque ahora quiero elegirte. Con riqueza o sin ella. Con nombre o sin él. Asintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Ya no soy la niña que llegó aquí con miedo, dijo. Ni la viuda que el mundo quiso enterrar con su nombre. Ni propiedad, ni escándalo. Soy mía. Zahir la miró en silencio, como esperando lo que vendría después. Tocó su vientre, luego su mano y, aún así, dijo, quiero ser tuya. Zahir se acercó, apoyó la frente en la de ella y susurró, entonces quédate. Pero solo si es tu elección, no la mía. No por miedo. Ella lo sintió. Los ojos se cerraron, el corazón finalmente halló la paz. Aquella noche no hubo promesas, no hubo anillos de compromiso, no hubo palabras solemnes. Solo estaban ellos, acostados, tomados de la mano, mientras el resto del mundo quedaba tras las paredes. Y por primera vez, Ayla no sentía que tuviera que resistirse, porque ahora estaba donde había elegido estar. El sol empezaba a salir cuando llegaron a un pequeño pueblo en la costa sur de España, sin guardaespaldas, sin testigos, sin familia. La casa era blanca por fuera, con ventanas azules y una veranda que daba al mar. En la casa había 2 dormitorios, una cocina abierta y un patio con lavanda, nada más. Pero para Ayla, eso era suficiente, por primera vez era suficiente. La boda se celebró justo en el patio. Un juez local, invitado por un amigo de Zahir, ofició la ceremonia. No hubo vestido de novia. Ella llevaba una túnica clara, él una camisa blanca y pantalones de lino. Fue la boda más sencilla que jamás hubieran visto, pero para Ayla fue la boda más real que podría haber soñado. Cuando el juez terminó la ceremonia, Zahir se acercó en silencio, primero la besó en la frente con respeto, luego en los labios con ternura, pero con firmeza. Sus manos se tocaron con calma. Él sí se escuchó sin prisa, y los ojos decían todo lo que no necesitaba palabras. El proceso legal avanzó de forma tranquila y lenta. La familia de Zahir interpuso una demanda para impugnar el testamento, intentando anular parte de la herencia que se le había dejado a Ayla. Usaron el embarazo como argumento para anular la cláusula de conservación del derecho, que estipulaba que si quedaba embarazada antes de 1 año tras la muerte de Tariq, perdería el derecho a la herencia. Pero Ayla no luchó, prefirió renunciar. Firmó un documento voluntario,
renunciando a la mayor parte de los bienes relacionados con el nombre de Tariq. Se quedó con una pequeña propiedad en el sur de Francia, que nadie quiso disputar, una antigua bodega familiar. El único pedazo de historia que insistió en conservar, y suficiente para vivir lejos, de manera sencilla y libre. Zahir solo tomó lo suyo y se negó a tocar lo que era de ella. No estamos aquí para repetir el pasado, dijo él. Estamos aquí para hacerlo diferente, y así lo hicieron. En la nueva casa, Ayla se despertaba temprano, tomaba té en la veranda, sentía la cerámica fría bajo sus pies, escuchaba el mar y recordaba quién había sido, para no volver jamás a aquello. Zahir preparaba café, acariciaba su vientre antes de decir palabra, y luego la besaba con calma y sinceridad. El niño crecía en silencio, sin ruido, sin presión, sin miedo. Aquella noche, sin prisa, él entró en la habitación y la encontró sentada en la cama. El cabello suelto, la mirada tranquila, una sonrisa suave en los labios. Ella lo esperaba en silencio, y cuando él se acercó, ella dijo, aquella noche, que debía ser mi primera, fue una pesadilla. Miedo, silencio, dolor. No fue amor, no hubo entrega, no era yo. Zahir se sentó a su lado, tomó sus manos y respondió, que esta sea tu primera, la única que importe, la nuestra. Ella asintió, y el beso llegó antes que las palabras, cálido, húmedo, real. Sus labios la encontraron como si regresaran a casa, con lengua, con deseo, con respeto. Se acostaron juntos fácilmente, sin rituales, sin miedo. Hicieron el amor de verdad, sin pasado, sin deudas, sin vergüenza. Cuando Ayla, ya sin aliento, se recostó sobre su pecho, él pasó la mano por su vientre y susurró, ahora eres mi esposa, la madre de mi hijo y el amor de toda mi vida. Ella sonrió con una sonrisa plena y libre y respondió, ahora soy tu primera por elección. Su historia no comenzó como un cuento de hadas, pero fue tejida de nuevos comienzos, de cicatrices convertidas en fuerza, de silencios que se volvieron refugio, de todo aquello que solo el amor puede sanar. Si esta historia te ha tocado, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, en Historias de Amor y Romance, creemos que todo dolor merece un nuevo comienzo, y cada nuevo comienzo merece ser contado. Ahora cuéntame en los comentarios desde donde ves esta historia. Te espero en el próximo video. Recuerda, algunas historias comienzan con dolor, pero terminan salvando nuestra vida.